Ok. Entonces ya todos generamos la carpeta, la pusimos en su lugar, el notebook, tenemos Anaconda y todos lograron abrir Jupyter y los que no es porque está tardando en instalar. Entonces dijimos que vamos a usar base. Entonces, si ustedes, yo ahorita estoy en Jupyter Lab, que no es muy diferente a Jupyter Notebook. En Jupyter Notebook se van a Files que está de este lado, yo me fui a la carpetita y aquí está lo que acabo de descargar, introducción. Le doy doble clic y me va a abrir un archivo que ya está hecho. Ajá. Entonces, bienvenidos al curso, etcétera, etcétera. Muy amable el texto. Obviamente lo redactó ChatGPT porque yo hubiera redactado algo mucho más, cortante y breve. Entonces, Python es un lenguaje de programación y lo que estamos viendo aquí es lo que entendemos es un IDE, es una interfaz de programación. Y si ven, esto tiene celdas, ¿ven esta barra aquí azul? Esta es la celda. Y tiene tres tipos de celdas. Tiene Markdown, que es una forma de escribir. Le voy a dar doble clic a la celda. Ven que tiene gatito y esto se pone en azul y luego gatito y esto se pone en azul. Y cuando yo le doy Enter a la celda, cuando le doy Control Enter a la celda, se vuelven títulos, ¿lo ven? Estas celdas yo las puedo ir editando. Las puedo mover. Estas celdas son celdas de Markdown y Markdown es un formato de escribir. Hay en algún lugar del curso de las recomendaciones una guía breve de Markdown. Pueden hacer listas, pueden hacer tablas, etcétera, etcétera. Es muy útil si tienen que escribir algo, sobre todo en estas cosas donde como no tenemos mucho, no tenemos un Word, sino esto es como texto muy plano, es muy, muy útil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a usar las celdas. Y tenemos estas celdas. Si se dan cuenta, esta celda es diferente, esta de arriba. Esta celda era gris, ¿no? Y cuando estoy ejecutando es azul. Esta de aquí tiene corchetes y un 1. Esta es una celda de código. Entonces, cuando voy a restartear el kernel y borrar todos los outputs. Estas celdas lo que hacen es que corren código. Si yo le doy con esta flechita de aquí, run, me ejecuta lo que está aquí adentro. Esto es lenguaje de programación. Lo que tengo aquí es que dice imprimir, luego entre comillas, este texto en rojo y cierro el paréntesis. Este es el comando básico de impresión. Y lo que esto le dice a la computadora es literalmente va y le dice a Python, oye, ¿sabes qué? Imprímeme esto. Ajá. Entonces, esto es un poco como meter a la estufa o al horno al fuego. De fondo, lo que hay es un kernel. Creo que la mayoría pueden ver aquí arriba que dice kernel. El kernel antes decía que eran los umpalumpas de la programación. Piensen ustedes que tienen un montón de esclavos que van a hacer todo lo que les ordenen. La programación sigue basándose en explotar al prójimo, pero el prójimo es un procesador. Y entonces uno le manda instrucciones a estos y estos van a empezar a hacer operaciones. El kernel ahorita es, si ven ustedes, voy a mover esto para acá, es el kernel 3 de Python, aquí lo pueden ver, y está funcionando. Yo le puedo decir al kernel que lo restarte. Entonces, ahorita que ejecuté, voy a restartearlo, ni se está segura, y entonces todo se borra. Le digo kernel, restart kernel y borrar todos los outputs. Vean ustedes que esto ahora se ponen los corchetes en vacío, porque el código está escrito, pero nunca se ha ejecutado. Yo me puedo poner aquí y le puedo dar correr aquí o le puedo dar control enter y entonces se ejecuta y aquí queda un 1. Y aquí abajo, en esta celda, está la salida de mi ejecución. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, doctora. sí, sí. Ok. Entonces, yo podría hacer otras cosas. Por ejemplo, yo podría irme aquí y darle este más y me genera una celda nueva. Esta celda por default es de código. Yo le podría decir 2 más 3
y le doy correr con este botón o le doy control enter y me dice 5. O le puedo dar algo más divertido, ¿no? 2 entre por 1 menos 2. Y puedo hacer operaciones mucho más complicadas, ¿no? Y vean cómo cada vez que le ejecuto, este número de aquí se va incrementando. Ejeje. Ahí le introduje un error. Ahorita hablamos de los errores. 6. Si le doy correr me dice 7, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedo borrar las celdas. Le doy clic derecho y le doy delete o le doy dd. Y pueden ustedes ver aquí que hay un montón de comandos que pueden utilizar. ¿Ok? Entonces, esto es el kernel y estos son las celdas. Ahora, esto está bien, pero esto lo hace una calculadora científica básica. Una cosa muy importante es lo que conocemos como las variables y los valores. ¿Se acuerdan cuando en matemáticas decíamos y es igual a 3x más 1? Y entonces yo sabía que al x le iba poniendo un valor y la y iba variando. Aquí es algo muy parecido. Yo puedo generar una variable que se llame a y asignarle un valor que sea 5. Entonces yo le doy enter y ahora me dice, ok, perfecto, a es 5. La última línea, cuando la ponemos así sola, en automático le imprime. Si yo me voy a otra celda y le pregunto, oye, ¿cuánto vale a? Y le doy un enter, me dice, vale 5. Le pregunto, oye, ¿cuánto vale b? Me dice, oye, no has definido b. Entonces, lo que sucede ahora es que en el kernel están guardadas las variables que estamos generando en este momento. Entonces, esto es como decir, oye, este tazón azul le vas a llamar A. Y en este tazón azul vamos a poner la leche para cocinar. Y entonces ahora la leche está en mi cocina, en el mostrador, donde yo puedo operar con ella. Y si te digo, oye, pásame el tazón azul, tú ya sabes que es el tazón que tiene tantos mililitros de leche. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos asignando un espacio de memoria a un nombre de variable y estamos guardando en ese espacio de memoria un valor. El valor puede ser de varios tipos. Puede ser un entero, 5, 6, 7. Puede ser un decimal, .66. Puede ser un texto, si quieres un texto, le pones 2 comillas o una comilla y le dices, hola, ¿cómo estás? Puede ser un booleano, que son verdaderos o falsos. O puede ser un NaN cuando está vacío. Piensen ustedes en sus tablas de Excel. ¿Han visto, por ejemplo, que hay una tabla y luego hay una celda vacía y la celda no tiene nada? Ese es un espacio vacío. Lo que estás diciendo es, en esta tabla, guárdame un espacio. Sácame un tazón y ponle nada. Entonces, el tazón, el espacio donde guardamos memoria en la computadora, ya tiene un nombre, ya está en mostrador, pero adentro no tiene nada. Eso es lo que tener un valor vacío. ¿Queda claro? Sí. Sí, ese Sí, concepto es un poco sí. enredoso. Entonces, miren, aquí A es igual a 5. Y dijimos que en la última fila de la celda se imprimía lo que pusiera ahí. Entonces le voy a decir, imprímeme A, coma, el valor de A. Me dice, A es 5 y es un entero. Ahora le voy a decir, A es 5.0 y vean lo que sucede. Cuando yo le doy correr, me dice 5.0 y es un float. Porque la forma de guardar en memoria los enteros y los floats es diferente. El valor matemático puede ser el mismo, pero la forma en la que la computadora representa en memoria es distinta. Ahora veamos aquí. A es igual, abro 2 comillas, 5, cierro comillas. También podría haberlo hecho con comillas sencillas. Solo no mezclen dobles comillas y comillas sencillas porque esto se confunde. Entonces, miren, A es igual a 5 y me dice A, abro comillas, 5, cierro comillas, coma, string. Este es un texto. Vean aquí, esto es muy importante.
de manera hablada o de manera en nuestro mundo como humanos, decir 5, 5.0, 5 con letras, representa lo mismo. Pero la computadora interpreta los dos primeros como números, uno de cada de tipo distinto, y el tercero interpreta como un valor. Si yo, por ejemplo, trato de sumar 5 más 5, va a tronar porque me dice, oye, no puedes sumar un texto con un 5. Si yo le doy 5.0 más 5, me dice, ah, no hay bronca, es 10. ¿Ya vieron? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, pero Tenemos otros que son verdaderos y falsos, sí, así como, ¿desayunaron hoy? ¿Sí o no? Sí, ¿Desayunaron hoy? sí, Sí. ¿Verdadero? Ese es verdadero o falso, ¿no? No les estoy sí. preguntando que desayunaron, si desayunaron un café o si desayunaron un manjar. Le estoy diciendo, ¿desayunaste o no? Y tenemos los vacíos, ¿no? Que su tipo es non-type. NumPy, que usamos mucho, es la biblioteca para números y es una biblioteca que está de fondo de Pandas. Pandas es súper importante. Tiene NaN, Not a Number. Esto es un poco diferente a un non, pero en la práctica es muy, muy, muy similar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que le voy a decir from NumPy, de la biblioteca NumPy, impórtame NaN. Esto es el equivalente a si yo les dijera, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un asado, pero necesito que en la cocina me calientes una jarra de agua. Entonces le pedí, o ¿sabes qué? Tráeme la licuadora y échale este jitomate para hacer la salsa. Entonces, lo que estamos aquí es que estamos llamando a una biblioteca que tiene unas herramientas y le estamos diciendo que en el kernel, en el mostrador donde estamos trabajando, saque parte de esas herramientas. Le voy a dar correr. Y me dice una cosa bien importante. ¿Qué me dice? No tienes NumPy. Este error es un error clásico y lo que significa es tú en tu espacio de trabajo no has traído la licuadora. Ajá. Eh, la, ahorita ya instalamos Jupyter. La próxima clase vamos a dedicar otro rato a, bueno, en 2 clases vamos a dedicar un rato largo a instalar bibliotecas. Lo podrían instalar en casa o no. Ahorita vamos a hablar de cómo se leen estos errores, pero todavía no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Los que lo corrieron No. de base tienen que ver algo que es diferente a lo que veo yo, porque la base sí trae NumPy. ¿Qué ven ustedes? Dice que NaN es un float. Ah, ajá. Muy bien. Entonces, lo que hace NumPy es que dice es un número flotante sin valor. Y eso es importante porque luego nos explica muchas cosas raras del mundo de pandas. ¿Ok? Entonces, ven ustedes que si tienen la licuadora, pueden licuar sin problema. Pero si no tienen la licuadora, colapsamos. Ok. Otra cosa que podemos hacer son listas. Piensen que una lista es un poco como una caja de huevos, ¿no? Y yo puedo ir poniendo cosas dentro de la caja de huevos, no necesariamente huevos. Entonces, voy a decir L es igual, y vean aquí, abro corchetes y cada uno de los elementos está separado por comas. ¿Ya vieron? Estoy poniendo espacios alrededor de las comas. Los espacios no me afectan mucho. Entonces, aquí estoy poniendo 1, 2, 3 hasta el 0, ¿no? Y cuando le doy esto, me pone los corchetes y todos los elementos. Esto es importante porque entonces en esta caja de huevos yo puedo ir accediendo a cada uno de los huevos en orden. Entonces le digo, las computadoras empiezan a contar de 0. Eso tiene que ver con cómo se representa la memoria, los elementos en memoria. A ustedes no les importa. Solo sepan que el primer elemento es 0. Es el que está aquí, ¿no? Entonces le digo, ¿cuál es L0?
es 1. Ah, pues sí, pues es el primer elemento. ¿Cuál es L3? ¿Cuál creen que va a ser L3? 4. Muy bien, porque contamos 0, 1, 2, 3. Es el cuarto, ¿no? También puedo usar números negativos. Por ejemplo, oye, pásame el último de la lista. Me dice, ah, es 0. Pues sí, mi cera termina en 0. Y puedo seleccionar lo que se llama un slice, un fragmento, donde pongo el inicio y el final. Entonces digo del 2 al 6 y miren qué me da. 0, 1, 2. Empieza por el 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que estrictamente hablando, el sexto elemento sería 7, pero no me pone el último elemento. Entonces es del primero de la lista y lo corta uno antes del último de esta lista. Y ven que tiene 2 puntos. Esto es importante porque ahora que tengamos tablas, a lo mejor me van a decir, oye, pues solo quiero ver estas columnas. Y entonces ustedes con una lista pueden hacer esto de, dame las columnas de tal a tal. ¿Lo ven? Si no le ponen nada más, lo que hace es que le regresa. Miren, 1, 4, me daste el último. Y una cosa muy importante es que las listas pueden tener valores de diferentes tipos. Miren, 1, 2, 3 en texto, 4. Luego le puse aquí adentro una lista. Una lista puede tener una lista de listas. 6, 7. ¿Ya vieron? Esta es una lista de diferentes elementos. ¿Queda claro que es una lista? Sí, doctora. Sí. Ya sé, Sí. ya sé. Más café, chicos. Shoreni, dime. Ahí tengo una pregunta sobre si una lista tiene elementos diferentes y, por ejemplo, el elemento, ay, que es el 5, bueno, el 4, que tiene elementos dentro de él, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se mandamos a llamar esos elementos dentro Ok, de él? miren. La pregunta de su compañera es muy buena. Entonces, si yo le digo L0, me va a dar 1, ¿no? Pero si le digo L4, ¿qué me va a regresar? Una lista. Y entonces aquí pongo otros corchetes y le pido que me dé el 1, el 5. ¿Ya viste? Entonces puedes tener listas adentro de listas y solo vas poniendo corchetes y corchetes. Ah, muchas gracias. Muy bien. Es una muy buena pregunta, de hecho. Y puedes tener diccionarios dentro de diccionarios. Ahorita hablamos de eso. Se llaman JSONs. Ok. Un diccionario es una estructura muy parecida a una lista. Solo que lo que yo tengo aquí es una llave y un valor. ¿Cómo lo explico? Mi nombre es Mariana Esther Martínez Sánchez. Pero ustedes me dicen profesora, yo contesto a profesora, ¿no? Si yo, por ejemplo, a Raúl Reyes Huerta le digo Raúl, se dan cuenta, su nombre no es solo Raúl, es Raúl Reyes Huerta, pero le puedo decir Raúl. ¿O han tenido alguien con un apodo, un amigo? Así, el chino, ¿no? ¿Cómo se llama el chino? Pues el chino se llama Everardo Alfredo algo. Entonces, el chino tiene una llave por la cual nos referimos a él. En cierta forma, nuestros nombres propios son una llave, porque mi nombre no expresa toda la complejidad del ser y que yo le diga a alguien, ah, Guadalupe, pues no, Guadalupe no solo es su nombre, es muchas cosas más, ¿no? Es un ser con sentimientos, etcétera, etcétera. Pero basta con decirle Guadalupe para que sepamos a quién me estoy refiriendo. Entonces, un diccionario es justamente un sistema donde lo que yo hago es que abro corchetes y cada uno de los pares está separado por una coma. Y vean lo que está dentro. 1, 2 puntos, 1. Lo que estoy diciendo aquí es que la llave 1, el nombre en texto, corresponde al valor numérico 1. Estas letras, 2, corresponden al valor numérico 2. 3 corresponde a 3. 4 a 4 y 5 a 5. Esto es un diccionario. Y lo que es importante es que yo puedo usar esta notación. A
abro corchetes, 3. Y entonces esto me regresa el valor numérico. Yo puedo usar de llave, las llaves siempre tienen que ser únicas. Es decir, siempre tienes que tener una sola llave. El valor puede variar. Entonces yo les podría decir D es igual a abro corchetes, 1, 2 puntos A, 2, 2 puntos B, 3, y le voy a poner otra vez A. Entonces, si yo hago esto y me refiero a D1, me va a regresar el valor A. D2 me va a regresar el valor B. ¿Qué valor me va a regresar D3? Ah, ¿Qué creen? Exacto, ¿no? Pero miren esto. 2, la genero. ¿Y qué sucede cuando yo ponga 2? ¿Qué me va a regresar, B o D? ¿también tiene error? Me regresa el último que escribí. Ajá. Entonces, la llave tiene que ser única porque si no se reescribe el último valor. Y si la llave no existe, me dice tienes un error de llave. Esa llave no existe. En este grupo, oye, Fanny, ¿cómo te va hoy? Pues hoy no hay ninguna Fanny en este grupo, ¿no? Es un error de llave, no tenemos ninguna Fanny. ¿Quedan claros los diccionarios? Sí, ¿Dudas doctora. hasta acá? Muy bien. Ok, ahora, hasta aquí lo que hemos visto. ¿Shareni, alguna duda? No, ¿verdad? Es que se quedó la mano levantada. Tengo que hacerla, ya me di cuenta. No, gracias. Entonces, una cosa que nos interesa, hasta aquí lo que hemos hecho es guardar cosas en memoria, que está bien si nos tenemos que aprender un número de teléfono, pero no sirve de mucho. Ahora vamos a Ay, usar doctora. ¿Mande? Rodrigo puso una pregunta en el chat que es de si poner un diccionario en una lista o una lista en un diccionario. Sí, sí puedes. Entonces, de hecho puedes hacer mezclas enormes. Por ejemplo, una cosa que hacemos mucho es esto. Mira, este es un clásico. Y entonces uno pone D y pone adentro una lista. Aquí pones otra lista, otra lista, otra lista. ¿Alguien ha tenido el placer de ver un JSON en su vida? Sí. Miren, esto es un JSON. Y son cosas que se mandan en el internet muy seguido. Y muchas veces cuando uno codifica un archivo de internet, lo que tiene es esto. Este es un diccionario dentro de un diccionario y a veces los diccionarios tienen listas. Miren, este de aquí trae una lista en algún lado. Entonces uno puede poner listas en diccionarios y diccionarios en listas. Sí, sí se puede. Es una mezcla súper enredosa y a veces medio cansada, pero miren, de que se puede, se puede. Ok. Entonces, esto es solo representar objetos. Ahora vamos a hacer una función. Una cosa es que generalmente podemos hacer funciones de dos tipos. Podemos hacerlas en la última fila y nada más las imprimimos. Entonces aquí le asigno a A y a B valores y me hace la función al hilo, ¿no? Pero aquí no estoy guardando la función, solo estoy diciendo, dime cuánto es A más B. Entonces, suma, resta, multiplicación, todas las matemáticas. Algunas cuestiones como logaritmos o raíces cúbicas hay que llamarlas de una biblioteca especial que se llama Math, pero viene por default en Python. Puedo comparar. ¿Ven aquí que hay dos igual? Que es igual, igual. Esto me dice, vean que esto es diferente a es igual a B. Un solo igual es una asignación. Me dice, guarda el valor 5 en A. A igual a B
me dice si A y B son diferentes. Entonces, ¿son 5 y 17 iguales o diferentes? Diferentes, Dif- ¿no? Entonces me dice falso, no son iguales. Si quiero asegurarme que sean diferentes, uso esto, signo de inclinación igual, y es una diferencia. ¿Son diferentes? Ah, sí, son diferentes. Puedo usar mayor, mayor que, mayor igual, si quieren comparar valores. Esto es muy útil, por ejemplo, si tienen una medida, dicen, ah, pues es que yo creo que estas células expresan más de tal nivel de tal proteína. Entonces, seleccióname todas las células que tienen más de este nivel de proteína, lo pueden representar. Y una cosa que hay que decir es que las operaciones cambian dependiendo del tipo de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo guardé dos strings, foo y bar. Si yo doy S más T, lo que hace es que los une. ¿Ya vieron? Foo bar. Esta función join toma una lista. Las funciones no necesariamente van a... Esta es una función predefinida. Entonces, se llama join. Join lo que hace es que toma un string, un guión, y va a unir una lista de strings de alguna manera. Entonces, miren, foo, guión, bar, foo. Esta función es una función que ya viene predefinida y toma dos cosas. El guión con el que va a unir los strings y la lista de strings que va a unir. Hay otras que puedo usar. Por ejemplo, le puedo poner que sea todo mayúsculas, la primera, o que sean todas mayúsculas con upper. Hay varias funciones de texto, ya las iremos viendo con el tiempo. Puedo representar un cambio por otro. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que había en T? En T estaba el texto var, ¿no? Entonces, si le digo T, reemplaza el AR por ARG. Vean lo que sucede. V, vamos a ponerle ERG. Me dice VERG, ¿no? Entonces, lo que era AR lo cambia por VARG. Y hay funciones que no están en los paquetes básicos. Por ejemplo, UniDecode tiene una función para quitar acentos, que no vamos a ver hoy, pero que vamos a usar mucho. Si tienen nombres de pacientes y tienen que unir nombres de pacientes, quitar los acentos es fundamental porque ahí siempre hay errores. ¿Dudas hasta acá? No, doctora, todo bien, gracias. Ok. Sepan ustedes que hay muchas funciones de strings. Hoy, como es el día de introductorio, no vamos a ver todas. Ya estamos todos cansados, ¿no? Llevamos 2 horas, ya casi acabamos. En este momento, yo no he instalado UniDecode. ¿Qué sucede en este caso? Lo que sucede es que si yo trato de correr la función, me da un error. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero que vean. Yo puedo agregar texto que no va a ser ejecutado. Esto se llama comentarios. Los comentarios me sirven para explicar lo que está haciendo mi código en un lenguaje plano. Entonces, aquí yo importo una función para quitar acentos, es esta línea de acá, declaro la variable y ejecuto la función. Los comentarios los puedo poner al final de la línea o al inicio de la línea. Pero una vez que yo ponga gatito, nada de lo que escriba aquí se va a ejecutar. Todo se pone en este gris, ¿ya lo vieron? Esto es muy útil si ustedes tienen que explicar el código. En general, cuando hacemos un notebook, hacemos dos tipos de escritos en texto plano. Uno es las celdas de Markdown, donde ustedes van a explicar la idea general de lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, todas estas celdas de Markdown les van explicando la parte de la programación, ¿no? Pero esto me está explicando los conceptos generales. Entonces ustedes dicen, es que tenemos una citosina y yo sé que la proteína reacciona de tal manera. Fuimos a muestrear, hicimos tal cosa, o lo que queremos saber es un mapa de donde los sitios de muestreo, etcétera, etcétera. Y abajo ponen el código de su mapa. Pero a veces lo que quieren hacer es comentar los pasos del código que están haciendo.
Eso es particularmente importante si se pasan 2 horas generando una función que te selecciona con unos criterios súper complicados. Pues que comenten cómo lo hicieron, porque luego no se acuerda uno qué hizo. Así yo he olvidado cosas que hice hace una semana. Y para mí, por ejemplo, alguna vez me escribió alguien así de, oye, hace 3 años publicaste un artículo y es que traté de hacer tal cosa y te quería preguntar en tal archivo, tal línea, ¿por qué lo hiciste así? Yo así con cara de, ¿qué? ¿Neta la gente te escribe para preguntarte? Y sí, a veces la gente les escribe para preguntar de su código. Entonces vayan haciendo anotaciones de esta función hace esto, o o estamos iterando sobre tal cosa porque uno se le van las cabras y dejen que alguien les pregunte. Ustedes ahorita están programando, hacen los análisis, se reúnen con su tutor en 2 semanas y su tutor les dice, oye, ¿y por qué no le sumas 5 porque hacía frío ese día? Y ustedes llegan a su código y ven su código y dicen, híjole, ¿pero dónde estaba tal cosa? Y no se acuerdan. Comenten. No me van a hacer caso, porque yo no le hice caso a mis mayores cuando me lo dijeron. Pero les voy a decir esto, la mayoría de los que programamos profesionalmente comentamos y comentamos un montón porque te ahorra tiempo a futuro. Ignórenme, son jóvenes, equivóquense. Y cuando en 3 meses tengan que repasar lo que vimos y no se acuerden qué hicieron, se acuerdan de mí. Comenten su código porque les ahorra tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien? Una pregunta, doctora. Am, bueno, hay veces en el código que hay una sección que justo no está funcionando y luego el código funciona bien sin esa sección, ¿no? Era algo nuevo que quisiste probar, no funcionó. Y a veces uno pues dice, luego lo corrijo y comenta todo eso, esa parte que no funciona, la deja como comentario y pues ya se saca de problemas por el momento. ¿Hay alguna forma más eficiente de hacerlo en vez de solo estarle poniendo gato a cada uno? ¿Es una mala práctica o qué recomiendan en esos casos? Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si tú estás usando un IDE, casi todos los IDEs tienen funciones de comentar y puedes comentar en bloque y descomentar en bloque. Ahí lo que yo te diría es que si estás en una situación donde estás así de grave, un buen IDE. En ese aspecto, Jupyter no es tan buen IDE porque no tiene tantas opciones de comentar. Y otra cosa que puedes hacer, que hacemos muchos, es este comentario multilínea. Control Z. Entonces le pones 1, 2, 3 gatito, 1, 2, 3, 3 comillas, y todo esto ves cómo se puso de un tirón en rojo. Sí. Este es un comentario multilínea. Y entonces lo vuelves un string multilínea y así comentas todo. Ok, Eh, vale, muy. la otra cosa que te diría es, y que creo que es mejor opción, es empaqueta y encapsula. Mete la nueva funcionalidad en una función y entonces simplemente comentas toda la función o le dices pass y ya. Y eso te va a ahorrar muchos problemas a largo plazo porque más puedes reutilizar funciones, etcétera, etcétera. Pero hacer funciones es programación intermedia. Entonces, no vamos a ver de eso casi nada en este curso. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Vale. Lo último que quiero que hagamos hoy es que veamos cómo leer un error. Entonces, voy a correr, miren, voy a hacer este diccionario. ¿Qué dice este diccionario? 1, 2, 3, 4, 5. Lo ejecuto. Y le digo, dame A3. Como esto no es una lista, es un diccionario, no me va a buscar el tercer elemento, sino va a buscarme un elemento cuya llave es 3. Pero ninguna de las llaves es 3 numérico. Tengo 3 en texto y tengo 3 como valor. Entonces, ¿cómo leo esto? Lo primero que tengo que leer es que es una celda roja de salida. Entonces, algo tronó. Hay 2 formas de que algo funcione mal. Uno es un error, cuando definitivamente el código no es ejecutable, o un warning, cuando quien programó te dijo así como, oye, ¿estás seguro de que lo quieres hacer? Digo, lo hago, pero ¿estás seguro? Los warnings, por ejemplo, son cuando generalmente ya están predefinidos, cuando dices así como, oye, ¿seguro que querías usar esta forma de slicear tu lista? Porque de que se puede, pero ¿seguro? Eso es un warning. Entonces, lo primero es que vemos que es rojo. Y luego, lo que vamos a ver
nos dije key error, traceback, bla, bla, bla. Y lo que nos enseña es el kernel y nos enseña las líneas de código, ¿ya vieron? 1 a, es esta línea, ¿no? 2 a 3 y me pone una flecha verde. La flecha verde me dice en qué línea detectó el error. Eso no significa que el error esté necesariamente aquí. Esta es la última operación que trató y donde tronó. Y luego la última línea me dice key error 2.3. Este es el tipo del error. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar esta última línea y la voy a copiar. Y me voy a ir a Google y voy a poner Python y el error. Y me va a decir, oye, ¿qué sucede? Y entonces empiezo a buscar. Miren, esta de aquí es muy buena, ¿no? Hazte a mi error usando un diccionario. Le doy clic. Me dice, estoy tratando de bla, bla, bla y me da este error. Y te explica. Lo que sucede es que está buscando una llave y no la encuentra. Y siguen ustedes buscando, ¿no? Esto me dice cómo responder. A veces uno, por ejemplo, yo ya me la sé. Si es que error es igual a 3, digo, ¿cuáles son las llaves? Y digo, 1, 2, 3. Pues no. Lo que tendría que hacer es poner un 3 y esta sí es una llave de verdad. Quiero que veamos este error de acá. Miren, se pone rojo, luego me dice module not found y se dan cuenta me enseña todo el bloque de funciones de lo que tenía escrito y me dice, en la línea 2 tratamos de ejecutar esto y no podemos. Y lo me dice, module not found error, no module name Unicode. Entonces yo tomo esto de aquí y le pongo, por ejemplo, esta de aquí es de Python, pero ese si estamos usando pandas, le decimos pandas, ¿no? Entonces copio este texto y le digo Python, pongan siempre Python para que no les regrese errores de Java ni de nada más. Y te dice, y te dice, y ya pues pueden ustedes empezar a ver cuál es el error e ir buscando. O pueden ir a ChatGPT y le pueden decir. Y les va a decir bla, bla, bla. Entonces, instálalo con Python. ¿Ok? ¿Queda claro cómo leer un error? Sí, doctora. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, hay varias cosas que son de tarea hoy. Me pueden mandar los notebooks o me capturas, no, creo que ahorita veo cómo exactamente lo que les pedí de tarea. Hay un ejercicio 1 en algún lugar aquí, que es literalmente correr el ejercicio 1 es correr este notebook, ¿no? Entonces es que pongan el kernel, le borren todos los outputs y vayan corriendo todas las celdas. Si algún día tienen que correr algo así de rápido, le pueden decir restart kernel al run all cells y lo restartean de golpe y corre todo, ¿no? Entonces, el primer ejercicio ya lo hicimos hoy, que fue correr todos juntos todas las celdas. Espero que les haya divertido. Este es un poco enredoso porque ya vieron que como tiene errores un poquito de que le faltan bibliotecas. Pero literalmente la tarea de hoy, la primera es correr todas las celdas del código, incluyendo los errores. El ejercicio 2 es que van a generar una nueva celda. Pueden usar el B, más de aquí, ¿no? Van a hacer una lista con 5 elementos, la van a guardar en una variable B. Van a encontrar el primero, el tercero y el último. Si quieren, vayan haciendo esto en cada celda. Y luego van a hacer así, hagan la lista, bla, 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 y luego van a hacer una celda que les genere un error. Por ejemplo, ¿no? 5 más 5. Y luego me van a decir cuáles son los elementos del error. ¿Qué me está diciendo, no? Así, cuál es la flecha, de en qué línea se cometió, bla, 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 cuál es el tipo del error, cuál es la llamada. Van a buscar el error en Google y me van a decir qué sucedió. Por ejemplo, yo no puedo sumar
un texto, un string con un número. O miren, por ejemplo, este error es divertido. Este 5 está entre comillas, entonces es el carácter 5. Y este 5 es verde y entonces este es un número. Yo no puedo sumar una letra a un número, aunque sea este estrictamente hablando, este es un entero. No lo es un string. Ajá. Entonces googleen ustedes y vean qué se tiene que hacer. Esa es la tarea 2. Y es lo que me van a entregar. Lo que les voy a pedir hoy, como tienen que explicarme el error, es que hagan un documento de Word o de Google Drive, un documento de texto, y me pongan las capturas de pantalla de todo. Y lo van a entregar en el Classroom. La fecha de entrega es el 8 de febrero. Esperen, voy a apagar la pantalla. Y ahora, chu, chu, chu.